Olá, buenos dias. Meu nome é Nina e eu trabalho em ISER, Instituto de Estudos de la Religião, em la Iniciativa de Fé e Clima. Sou bióloga, botânica e cristiana. Eu tenho o prazer de apresentar o webinar La Organização Juvenil e o rolo de jovens frente ao câmbio climático. Formação, mobilização e incidência. O primeiro webinar partimos de marcos de referência generais acerca do tema do câmbio climático e porque a nação interreligiosa global incidimos na apresentação de alguns conceitos básicos sobre o câmbio climático, abarcando as consequências, as incidências públicas e os processos de negociação com governança internacional. É importante, nesse momento, enfocarmos em experiências concretas de empoderamento juvenil, em geral, e em contexto das mobilizações interreligiosas. Conhecer plataformas juvenis que intersectam em la incidência através da organização e o diálogo intergeracional em la busqueta de espaços de tomada de decisão. O objetivo do webinar é motivar e empoderar os jovens através da apresentação de experiências, lições aprendidas, resultados da acionada juventude organizada. Organizações que têm como propósito a formação e incidência pública junto a redes de políticas relacionadas ao câmbio climático. Com a mensagem frescas e contextualizadas que apresenta estratégias e incentivos a sumar mais jovens a plataformas de ação e trabalho. Tenho o prazer de apresentar Tissai Melo, que tem 18 anos, é articulador nacional de Engaja Mundo, facilitador do curso de empoderamento latino-americano e trabalha com a comunicação política e estuve presente em la COP21. E tenho o prazer de apresentar Marcelo Leites, de FUMEC, é uruguaio, 30 anos, desde o ano 2012 é secretário regional da Federação Universal dos Movimentos Estudantiles e Cristianos, FUMEC, e desenvolve projetos de formação e incidência relacionados à justiça ecológica e econômica com os jovens e estudantes da América Latina e ao Caribe. Desde 2016, é diretor do programa de Ecojustiça. Marcelo é membro do grupo de trabalho sobre câmbio climático e Conselho Mundial de Igrejas. Para começar, chamo Marcelo para apresentar seu trabalho. Bueno, muchas gracias Nina, muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de compartir un poco el trabajo. Bueno, la idea es un poco compartirles algunas experiencias en cuanto a la formación, movilización e incidencia que hemos tenido desde la FUMEC. Para empezar, decir que la FUMEC es la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, World Student Christian Federation en inglés, y es una organización histórica, ecuménica, de tradición protestante, pero que reúne diversas tradiciones de fe, católicos, bueno, es muy grande la dimensión ecuménica, y nació en 1895, o sea que tiene casi 121 años este año, y desde el entonces se ha trabajado con jóvenes y estudiantes, empoderándolos específicamente en la formación de liderazgos, estudiantes y jóvenes que puedan ayudar y proyectarse en el movimiento ecuménico, en la sociedad civil y en las organizaciones sobre todo. No es restringido solamente al accionar cristiano, sino a cómo los cristianos y estudiantes pueden desenvolverse en la sociedad para transformarla. Ese es un poco el background. En América Latina nosotros decimos MEX, entonces cuando yo me refiero a MEX quiere decir nuestros capítulos locales, nuestra organización local, le decimos Movimiento Estudiantil Cristiano y decimos usualmente MEC, es la expresión local de la vida de la federación. Desde 2012 hemos estado trabajando con el tema de ecojusticia. Si bien estamos hablando específicamente de cambio climático, me gustaría hacer algunas salvedades para empezar y mostrar una pequeña presentación que
que cuentan estas experiencias que hemos tenido en cuanto a los tres énfasis de movilización, formación e incidencia. Cuando hablamos de cambio climático, todos sabemos que ha llegado a un extremo tal esta situación que peligra la existencia de los seres humanos, de la naturaleza. Y en nuestra concepción, en nuestra tradición de fe, existe un llamado que viene propio del análisis de muchos años para construir esta palabra de ecojusticia. Entendemos que el cambio climático es consecuencia de una relación desigual entre economía y ecología, y cómo el accionar humano ha hecho que esa relación desigual genere el cambio climático, pero a su vez sus consecuencias, ¿no? Mayor desigualdad, mayor exclusión, pobreza, catástrofes naturales. Entonces, para hablar de cambio climático, nosotros siempre hablamos de justicia climática también, y como antesala de eso siempre intentamos abordar la temática desde la ecojusticia, esa relación que necesita mayor justicia y equidad para que pueda cambiar y transformar las relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros y los seres humanos entre la naturaleza. Yo tengo una presentación de PowerPoint que un poco cuenta nuestras experiencias, nuestras diferentes actividades a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, como les decía, algunos puntos para compartir es desde dónde partimos para abordar el tema de la ecojusticia y el cambio climático, ¿no? Primero entendemos que necesariamente tenemos que organizarnos. Tenemos que tener sueños individuales, opciones individuales, pero transformarlos en posibilidades reales a nivel en lo colectivo. Por eso la organización juvenil es importante y por eso este webinar habla de cómo formar y movilizar e incidir en el marco de una organización juvenil. En ese contexto encontramos muchas contradicciones, y me parece que está bueno que yo sea un poco más breve en mi presentación y podamos tener un intercambio después. Porque si hay algo que realmente es complejo en el accionar juvenil, es esa contradicción de el mundo juvenil y el mundo adulto. La participación juvenil en la toma de decisiones reales, el porcentaje, la participación en la demografía en América Latina de los jóvenes y nuestra capacidad de incidir. Cómo son contradicciones que realmente muchas veces nos desaniman y muchas veces necesitamos como sobrepasar, superar para poder, perdón, me está llegando un mensaje de chat y no sabía que, para poder realmente tener una acción mayor, ¿no? Entonces, nuestro programa se llamó, desde su inicio, fue el programa de Ecología, Economía y Ecumenismo. Y en su primera fase tuvo un proyecto que duró hasta 2014, que fue Juventud y Justicia Ambiental. A través de la expresión artística, una exhibición fotográfica itinerante sobre el agua, talleres locales en 7 países en un principio, a nivel local, pero en simultáneo. Luego se pasó a 9 países. Incidencia a través de participación en Río +20, con una delegación de unos 20 jóvenes de 9 países de América Latina. Ahí dice COP21, pero en realidad fue en la COP20 en Lima, donde también tuvimos una participación. Bueno, un poco cuenta la muestra itinerante del agua, cómo fue el proceso, el encuentro Río +20, la articulación de cómo la muestra fue en diferentes lugares, estuvo también en Italia, en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que es uno de nuestros colaboradores y organizaciones compañeras, pasó por los movimientos estudiantiles cristianos, y esta muestra fotográfica fue organizada en el marco de este proyecto, y lo interesante fue que fueron los propios jóvenes que intercambiaron con las comunidades víctimas de la falta de acceso al agua, y todo lo que tiene que ver con saneamiento y derechos humanos sobre el agua, y ellos pudieron tener talleres, pudieron expresar
acompañamiento, pudieron escuchar esas historias y generar una muestra de unas 22, 23 fotografías en 9 países finalmente de América Latina. Acá hay algunas fotos de la muestra que voy a pasar un poquito más rápido. Esta de aquí es de Ecuador, de una comunidad que tenía que ir a buscar agua a un río cercano y filtrarla manualmente. Tenemos algunas fotos acá de Perú, por ejemplo, del movimiento de Perú. También cómo se provee, se abastecen algunas comunidades en el Perú. Bueno, esta es de Barranquilla, en Colombia. Y después tenemos los talleres locales. En cada movimiento hubo talleres locales. Si ahí pueden ver que dice MEC, y es como la denominación que hablaba hoy. Hubo talleres locales en una primera fase en 7 países, luego en 9. Hubo congresos sobre el agua en Bolivia, en Cuba, en Brasil hubo actividades, especialmente en el sur de Brasil, Argentina. Luego tuvimos algunos encuentros, y acá es donde quiero hablar de esto de la formación. Formación y capacitación. Es decir, formación en la temática en particular, en este caso la relación entre economía y ecología, pero capacitación en el sentido de cómo equipar a los jóvenes de nuestros movimientos para que puedan desarrollar luego a nivel local experiencias de incidencia y movilización. Por ejemplo, en la formulación de un proyecto, en las comunicaciones, en herramientas para la incidencia, en guías de trabajo, no solamente en el desarrollo intelectual, académico, sociopolítico de la temática, sino también en herramientas concretas. En todos los encuentros de la FUMEC, en general desde que empezamos este encuentro, este proyecto, hemos tenido este balance entre formación y capacitación. Este fue uno de los primeros encuentros, luego tuvimos esta intervención en Río +20 que les contaba al principio, participamos de la conferencia oficial, pero también de la Cumbre de los Pueblos, de un espacio que se llamó la Caravana de la Juventud, con otras 3 organizaciones juveniles. Aquí estamos en una de las carpas en Río de Janeiro, en la Cumbre de los Pueblos, algunas actividades en una universidad donde teníamos nuestra base de operaciones, digamos. Este fue un encuentro concreto, más sobre herramientas de incidencia, y fue en 2013, un año y medio después de haber comenzado este proyecto que, como les comentaba, tenía su participación local, con la muestra fotográfica, con talleres, con guías para trabajar con jóvenes a nivel local, y quisimos tener un encuentro con los referentes de esos movimientos que estaban llevando a cabo este proceso, para afinar, ajustar y mejorar sus posibilidades en cuanto a la incidencia a nivel local, ¿no? Entonces fue con algunos organizaciones aliadas, expertos en el tema, que nos ayudaran a poner en contexto, ¿no? En 2014 tuvimos un nuevo plan estratégico y las iniciativas fueron, o los énfasis del trabajo fueron acerca de las consecuencias del cambio climático y los derechos humanos, esto que hablaba hoy de economía, ecología y paz. Este nuevo proceso también incluye paz, que muchas veces tiene que ver con las cuestiones de los refugiados climáticos, de los migrantes, de cómo muchas veces los derechos de los pueblos son sometidos a los intereses del mundo corporativo. Entonces, de 2014 a 2018, estos serán los grandes, y vienen siendo los grandes temáticas, ¿no? Y una de las estrategias fundamentales que ya para terminar voy a compartir ha sido el tema del trabajo en redes, que es una estrategia transversal a todo nuestro trabajo. Es la manera en que como FUMEC podemos hacer o desarrollar procesos de incidencia, no solo, sino con compañeros y a nivel más intergeneracional, ¿no? Bueno, durante 2014 hubo encuentros en Brasil, en Santiago de Chile, en Bolivia. Luego tuvimos este encuentro que también fue, como comentaba en principio, en Lima, en el marco de la COP22,
con algunas actividades autogestionadas, y un entrenamiento para el trabajo en redes, también como parte de este proceso de ecojusticia. Bueno, hubo estudios bíblicos, ustedes saben que yo hablo como cristiano, obviamente este es un espacio interreligioso, y como ecuménico y representando a mi organización, hablo desde mi lugar, entonces comento acerca de nuestros estudios bíblicos y de nuestras perspectivas de trabajo. También, junto con Religiones por la Paz, con la Red Juvenil, que también es otro de los convocantes, tenemos una relación muy estrecha y hemos desarrollado 3 actividades junto a ellos. Una que fue esta, que se llamó también, fue en la COP, fue Fe, Derechos Humanos y Cambio Climático. La siguiente, que no la tengo aquí, fue en Buenos Aires, que fue acerca de el rol de los jóvenes frente al cambio climático y los refugiados, intentando interseccionar las dos temáticas, ¿no? Cómo las consecuencias del cambio climático han desarrollado también o han promovido injusticia como la crisis de los desplazados climáticos y refugiados. En nuestra asamblea, brevemente comentar que fue en Bogotá el año pasado, en 2015, también hubo espacios sobre ecojusticia, especialmente 2 talleres, uno sobre cambio climático y juventud, y otro sobre derechos de los pueblos y mundo corporativo, y una conferencia sobre justicia económica para una paz sin deuda. Como entendemos que cambio climático tiene que ver con la justicia climática, y esto tiene que ver con la relación entre economía y ecología, la economía también es uno de los bloques fuertes para entender los demás procesos, ¿no? Finalmente, la última actividad que tuvimos, hubo otra en el medio, compartida con algunas redes, que fue en Barranquilla, pero esta fue una actividad de formación. Todos los años tenemos un programa de formación. En 2017 vamos a tener un programa de formación otra vez en Colombia. 2015 fue en Matanzas, en Cuba, y fue sobre ecojusticia y paz, como les comentaba al principio, en esta intersección. Quisiera terminar, creo que no me queda más tiempo. ¿Es así, Nina? Bueno, Puede hablar más 5 minutos. 5 minutos. Bueno, quisiera terminar con algunas conclusiones de este proceso y comentarle algunos pensamientos que tengo, ¿no? O dejarles algunas preguntas o comentarios para que después podamos ver si podemos tener un tiempo para charlar. Bueno, durante este proceso, entre 2002 y 2015, nosotros pudimos contabilizar que 2.113 jóvenes pasaron por los distintos procesos de formación en al menos 10 países de América Latina, a través de la participación junto a colegios y universidades, eh, talleres organizados por nuestros movimientos y experiencias junto a redes de incidencia. Se han formado líderes y ese es un poco nuestro propósito y también un poco lo que queremos expresar en este webinar que habla sobre organización juvenil. El propósito de este proyecto era de formar líderes que sirvieran luego en sus movimientos, sus organizaciones, para desarrollar más su papel frente al cambio climático. Entonces se han formado varios líderes que aún hoy continúan sosteniendo estas iniciativas y los movimientos que han participado también hoy han incorporado la temática en sus agendas regulares y en su planificación regular, ¿no? Una cosa muy importante es que se han creado redes de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con el movimiento ecuménico y con organizaciones religiosas e interreligiosas a nivel regional e internacional, y se han producido algunas guías de trabajo eh, que han sido desarrolladas por los jóvenes, y eso es un aspecto interesante, ¿no? La metodología de compartir, desarrollar, crear juntos ha sido uno de los ejes transversales, ¿no? Desde las guías de lectura popular de la Biblia, con una metodología de educación popular, hasta las guías de trabajo sobre incidencia pública, han sido desarrolladas a partir de los resultados de las experiencias y la sistematización del trabajo de estos jóvenes, principalmente entre 2012 y 2014. Bueno, por ahí va a terminar eso, pero quisiera pensar o comentarles algunas cosas.
claves que han sido fundamentales para nuestra experiencia. Esta ha sido una experiencia en donde hemos tenido muchas lecciones que aprender, muchos errores y muchos aciertos, pero hemos reconocido algunas cosas claves. Primero, ser joven no es simplemente estar en un rango etario determinado. Ser joven significa ser mujer, ser campesino, ser indígena, ser de una minoría sexual, ser de una religión, significa muchas cosas en una. Por lo tanto, cuando abordamos la temática, cuando nos organizamos, necesitamos tener una visión de la diversidad y de lo que implica ser joven. Y al mismo tiempo necesitamos reconocer que esa diversidad se expresa también en la participación en la demografía latinoamericana que tenemos, que es muy alta. Y de esa demografía, un 70% de los jóvenes viven debajo de la línea de la pobreza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cambio climático y hablamos de hacerle frente, hablamos de reducir desigualdades, exclusión, hacer frente a la pobreza, y necesitamos estar todos en eso. Entonces necesitamos pensar también que los jóvenes no solamente son partes de la transformación, sino también son víctimas y consecuencias, de las consecuencias del cambio climático. Por otro lado, enfrentar esas contradicciones necesita un diálogo intergeneracional. Decir, nosotros no hacemos cosas solo para jóvenes, sino que como jóvenes hacemos cosas para que el mundo adultocéntrico pueda entender que tenemos voz y voto en la toma de decisiones. Por lo tanto, la formación de liderazgos para la incidencia necesita necesariamente tener espacios de toma de decisión, conquistarlas, no solo que concedan espacios desde las organizaciones, el poder conceda espacios, sino que necesitamos ir en busca de. Por lo tanto, es necesario confrontar esas contradicciones intergeneracionales. Y por último, necesitamos de producir conocimientos, de sentarnos a discutir, de compartir nuestras ideas, no intentarlos solos, sino intentarlos con un grupo, con un colectivo, y para eso necesitamos organizarnos, necesitamos capacitarnos mínimamente, necesitamos tener objetivos, y necesitamos sumar a más jóvenes, estudiantes, generar grupos multidisciplinarios, etc. Lo importante de tener un sueño es poder compartirlo para hacerlo realidad. Y ese sueño, cuando se trata de la justicia, tiene que ser más que posible. Entonces, compartiendo los sueños es que podemos lograrlo más. Y por ahí termino, y me gustaría tener más tiempo para preguntas después de la presentación de Chay. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. É muito bueno compartilhar de sonho com vocês. Eu gostaria de convidar Tishay Melo para falar. Tishay é um articulador nacional de Engajamundo, facilitador do curso Empoderamento à Latinoamérica, e trabalha com comunicação política e estive presente em La COP 21. Obrigado, Nina. Y bueno, como Nina hablaste, soy Chay Melo de Engajamundo. Hoy voy a hablar un poco de mis experiencias con los cambios climáticos. Entonces, yo tengo 18 años, entonces empecé a poco tiempo. Digo que a 2 años no tenía mucha preocupación con cambios climáticos, hasta que fui seleccionado para el curso Empoderando Latinoamérica, y allá tuve la experiencia de convivir de hecho con la naturaleza. Entonces, para mí eso generó un poco de cambio, porque yo vivo hoy en una ciudad grande de Brasil, Porto Alegre, que es la capital de Rio Grande do Sur. Para mí no tenía mucho contacto. Y después de Empoderar en Latinoamérica, cuando volví a Brasil, conocí la ONG Engajamundo, que trabaja mucho con estas experiencias de jóvenes. Pero Engajamundo empezó en 2012 en la Rio +20 con un comité de jóvenes de São Paulo para participar de la conferencia de la ONU. Pero al llegar allá, notaron que la participación de jóvenes era como casi nada,
entonces tenía muy poco, tenía poquísimo. Y cuando tenía la participación de jóvenes, eran jóvenes de Global North, como se habla, que son de países desarrollados. Se pensó en crear una organización de jóvenes brasileñas para participar de las conferencias de la ONU en cambios climáticos, en temáticas ambientales. Cuando se empezó en 2013, de hecho, la organización, tuve un comité de 5 jóvenes para participar de la conferencia, la COP19, que fue en Copenhague, si no me engano. Al llegar allá, como jóvenes, vamos a tener contacto con el gobierno, con las conferencias de la ONU, se quedaron a cara, se llegaron allá, ¿qué vamos a hacer? Se notó que él tenía faltaba un poco de formación, de preparación, de capacitación, como hablaste, Marcelo, en su panel. Al llegar en Brasil después, se notó que necesitábamos otro objetivo, una otra misión, es de hecho la concientización del joven de su impacto social y ambiental. Hoy tenemos como 3 puntos principales, como la formación, la movilización, y acción y activismo. Hoy el Engajamundo tiene 5 grupos temáticos, un de medio ambiente, que son cambios climáticos, otro de los objetivos de desarrollo sustentable, biodiversidad, género y hábitat, que es una conferencia también de la ONU sobre urbanización. Hoy tenemos en torno de 1000 voluntarios. Nuestras reuniones son vía Hangouts para que todos puedan participar. Pero voy a hablar ahora no mucho de Engajamundo, pero de mis experiencias como joven en una organización de jóvenes para activismo de cambios climáticos, de temáticas sociales. Bueno, yo empecé con 17 años, eso año pasado, porque hoy tengo 18, entonces soy muy joven hasta ahora. Yo empecé con un evento que tuve aquí en mi ciudad, que se llama Dialoga Brasil, que fue luego después las elecciones de presidente. Tuve la idea, junto con una amiga mía, de llegar allá, donde tenía de ministros de la presidencia de la República de Brasil, para hacer los planes de gobierno brasileño para los próximos 4 años. Al llegar allá, como está empezando en la organización, está empezando con el activismo ambiental, yo pensaba, voy a llegar, tratar de hablar con alguna persona para entregar nuestro documento que hacemos sobre nuestras demandas como jóvenes, porque tenía un pensamiento de, son jóvenes, no vamos a dejar hablar, entonces toma el documento y sabe qué vas a hacer con eso. Yo tenía ese pensamiento antes. Al llegar allá, conocí una persona que es mi amiga, que tuve una influencia en un evento. En el final de la conferencia hablaron, tenemos un espacio para una persona hablar, para hacer un discurso, para representar a los jóvenes. ¿Qué piensas de hacer? Eso, tenía 5 minutos para pensar en qué hablar y todo eso. Con mi primer evento como Engajamundo, solo en mi ciudad, fue un impacto muy grande de tener esta oportunidad de hablar, de tener un contacto más fuerte. Nosotros trabajamos justo con la imagen de joven, que sabemos que no es un joven, como ha dicho Marcelo, hay diferentes tipos de jóvenes, hombres, mujeres, diversos géneros, diversas acciones, medios de ser joven, pero sabemos que hay una diferencia entre joven, una persona adulta y un anciano, pero de nuestra energía, cómo vamos a ser, cómo vamos a mostrar que somos, mucho como hablamos con nuestro amigo, no es la misma manera que vamos a hablar con un político, con una persona de la presidencia. Eso que queremos quebrar, de hablar con los políticos, con las personas que están en su casa de la misma forma, porque somos todos personas. Pero no tener miedo de demostrar joven, porque eso es muy importante.
todos los días las personas están acostumbradas de tener una persona hablando de forma formal, digamos. Cuando llegamos y quebramos eso, es un impacto, puede ser positivo o negativo. Yo voy a hablar después de cómo esto ha sido positivo. Como he dicho antes, Engajamundo empezó en 2013, de hecho, en 3 años hoy tiene más de 1000 voluntarios en todos los lugares de Brasil. Bueno, pero tomando un poco mi participación en Engajamundo, después de participar de esta acción, de hecho, de mi ciudad, ayudé en la organización de un evento llamado Entrando no Clima, que era para tener un contacto con la sociedad civil, con el gobierno, empresas privadas, para crear una meta de jóvenes brasileña para la COP21. Eso fue en 1 de junio de 2015, del último año, y donde tuvimos la participación de personas de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ministerio de Medio Ambiente también, y otras personas de otras organizaciones. Para mí fue el primer evento que tuve un contacto personal con otros miembros de mi organización, porque como estamos en muchos estados, nuestras reuniones son muchas veces de forma online, en línea. Tuve una importancia muy grande para mí de estar allá con las personas con la misma afición que yo, como joven, queriendo hacer algo para mejorar no solo mi ciudad o mi comunidad, pero el mundo, tener ese pensamiento de algo grande, algo, como tienes una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho: muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Entonces, estamos nos juntando como jóvenes por un objetivo. En caso de los cambios climáticos, la participación de jóvenes en esos espacios. Entonces, siempre tener un apoyo de alguna persona junto con usted, un joven, una persona de una organización, es muy importante. Y cuando estás solo, hay una diferencia, tienes un poco de miedo, como yo hablé en mi primera experiencia en mi ciudad, porque tenía un poco de deseo de llegar solo allá, pero fue muy diferente después de estar con ministerios, empresas, personas para hacer algo objetivo, para hacer una meta, para la conferencia de la ONU. Todo eso para mí fue muy importante. Creo que para todos que se van a hacer una actividad, sabe la importancia de tener un grupo, tener varias personas junto con una causa. Entonces, después de este evento, fuimos la organización para organizar la COE, que es la Conferencia de Cambios Climáticos de la Juventud de la ONU, que fue la COE latinoamericana de la COP21, que se fue en Florianópolis. Me recuerdo que tuvimos como 2-3 meses para organizar un evento de gran porte. Mismo siendo diferentes niveles de eventos, la COE y el evento que fue mi primera vez acá, que fue algo más local en mi ciudad, la manera que he hecho, que hablamos con ministros o con una conferencia de la ONU o con sus vecinos, es la misma. Como joven, no solo como una forma formal, pero como, digamos, una forma con envasamiento, con contenido, que sabes que está hablando, pero no va a hablar como los políticos, hablar como nosotros, porque nuestra voz de juventud necesita ser oída, y no tenemos que imitar la voz de los ancianos para nos escuchar. Para ser un poco más específico, tengo algunas fotos para mostrar para ustedes de la participación de Engajamundo en estos eventos. Voy a compartir aquí mi. Entonces, esta foto que están mostrando, está el ministro de Minas y Energía, pues nuestra reunión que tuvimos en Brasilia. Como he dicho, hacemos eso como una forma de quebrar
todo eso, quebrar esa forma de llegar con gravata, con todo, para hablar con el ministro. Entonces tuvimos una reunión, después de entrar en el clima, fuimos para Brasilia y estuvimos con 9 ministerios con nuestra meta y fuimos la única organización en el mundo de jóvenes para presentar un INDC que se llama como una meta de contribución de un país que fue acatada por el gobierno. También acá mostramos un poco de cómo hablamos, no tenemos miedo. Fue la primera vez que la ministra Isabela Teixeira hablaste con una organización. En este día tenía la conferencia de ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Nueva York. Nos dio como una media hora para hablar, pero nos quedamos 1 hora y media hablando de nuestros proyectos, que fue la primera organización que tuve esa abertura. Acá soy yo en la COP21. Cuando tuve allá, fue mi primera conferencia de la ONU. Tienes un impacto muy grande de esa preparación que tuve antes, que tuve que hacer con las conferencias, con las formaciones, porque soy articulador de cambios climáticos y hábitat acá en Brasil, de Engajamundo. Todo eso para mí tuvo muy importante de estar allá, es saber lo que tengo que hacer. Tengo mi papel de joven, tengo mi papel como brasileño, tengo mi papel como persona allá. Entonces es un espacio cerrado, un poco acceso. Tuve la oportunidad de estar allá como joven, hacer mi acción para que mi voz, nuestra voz, fuese escuchada. Entonces, llegar allá, poder hablar, que quiero, digamos, un termo en un acuerdo directo con los ministros, directo con los tomadores de decisión, las personas que tienen el poder, tienes como asignar para hacer mi juicio de la cabeza, pero tienes el poder de hacer eso. Acá es la Figueres, Cristina Figueres, la presidenta de UNFCCC, que es la Convención de la ONU de Cambios Climáticos. Ella también fue muy abierta con nuestro diálogo, con nuestras demandas de la COI, de la Conferencia de la Juventud. Estar allá directo con espacios de diálogo con las personas. Entonces, cuando tiene la oportunidad en su ciudad, en un evento o en algún espacio, donde tienes una autoridad, va a hablar sin miedo, va a hablar con todo lo que sabes. O sea, tienes sus demandas, tienes sus objetivos, has trabajado con eso, entonces sabe que va a hablar algo. Entonces es muy importante, porque cuando se va a llegar es escuchado, cuando se no tiene miedo. Acá soy yo, Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, después de Earth to Planet, Earth to Paris, que fue un evento hecho en Petit Palau, en Francia, para la conferencia de la ONU. Tuve un diálogo, una frase muy importante que hablaste, que Hugh Grantner, que esta persona abajo, preguntaste para ello en un evento, ¿qué piensa de la juventud en la conferencia de la ONU? Ello hablaste que la juventud no es el futuro, la juventud es ahora, tienes que agir ahora, porque el futuro son adultos y no los jóvenes. Nosotros hoy podemos ir, podemos hacer acciones y hablar directo, hacer algo en nuestra comunidad. Como he dicho anteriormente, la frase de Galeano, muchas personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Acá en nuestra delegación tuvimos 20 personas en la COP21. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser es ser escuchado. Hoy estamos en la Yumbo, que es la parte de la UNFCCC, de la conferencia de la ONU que tiene la voz para jóvenes. Estamos en Major Group de Habitat, que también es la parte de la ONU. Y tuvimos la oportunidad de hablar con la sociedad civil en el discurso final de la COP21. Entonces, como juventud. Entonces, como hablé, piensen en las formaciones de los jóvenes en sus ciudades, especialmente en ese miedo mayor. No tienes miedo de ir lejos de más. O sea, tenemos como una cuota. Tengo aquí mi copo. No tienes miedo, cuidado para no ir lejos de niños.
sea, que es muy famosa en esa frase en Brasil, ah, está yendo lejos de más, pero tenemos que tener cuidado de no ir lejos de menos. Entonces, acá encerro mi presentación con esta frase para todos. No tener miedo de ir lejos de menos. Muy bom, muitas graças. Temos umas perguntas. A primeira é como congeniar com as grandes empresas que definem interesses econômicos. Marcelo, você quer responder? Sí, podemos responder entre los dos, pero me parece que no hay una respuesta única, ni se puede pensar simplemente eso, ¿no? Pero esa es otra de las contradicciones de cómo transitamos en la vida, ¿no? La vida es eso, es ir atravesando contradicciones y aprendiendo lo mejor. Está claro que hay grandes corporaciones que ejercen un poder enorme y tienen una injerencia enorme en lo que está sucediendo con respecto al clima. No solo las petroleras, que está claro, no solo la industria de los alimentos, que también está claro, y el agronegocio, pero también los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, creo que había otra pregunta por ahí que se puede combinar. Entre aquellas corporaciones que intentan generar mayor cantidad de producción, tienen una matriz productiva que es auspiciada por medios de comunicación para que tengamos una matriz de consumo mayor, evidentemente no estamos haciendo ningún favor al medio ambiente. Hay maneras, no sé si se puede congeniar, para empezar. Me parece que a veces no se puede congeniar. Si uno tiene una actitud propositiva en cuanto al cambio climático, en cuanto a la desigualdad, uno no puede tener acciones en caso de que pudiera en una industria petrolera. Pero sí hay acciones individuales que pueden hacer que esas organizaciones o que esas corporaciones puedan tener mayor responsabilidad. Por ejemplo, la desinversión. Hay muchos movimientos de desinversión y de boicot a estos grandes empresas contaminantes. No solamente a las empresas, sino también a los países que muchas veces subsidian a estas empresas, a estas multinacionales, aparatos agroexportadores extractivos. Contaminan el agua, quitan recursos naturales, especialmente en los países más pobres, tienen procesos que son muy poco éticos con respecto a lo que comunican y lo que hablan en cuanto a lo que es bueno en alimentación, provocan una inseguridad alimentaria muy grande. Entonces, uno puede congeniar con el sector privado en algunas cosas y uno puede intervenir, pero uno no puede, me da la impresión que una organización que está pensada para trabajar por una ética planetaria que apueste al ser humano y a la naturaleza en una relación digna, no puede tener una relación de tibieza con esas empresas que tienen una estrategia muy clara. Entonces, son opciones y me parece que a veces hay que incidir y a veces hay que denunciar y a veces hay que sancionar y desinvertir y boicotear. Me parece que es una de las acciones que puede tener la sociedad civil, ¿no? Una otra pregunta, ¿y usted puede hablar un poquito del proceso de paz en Colombia? Sí, yo puedo. No soy el más indicado y hay varios colombianos que me parece que están ahí para hablar. Solo puedo hablar un poco de mi postura personal o de la postura de la FUMEC, que obviamente acompaña el proceso de paz desde el 2012 que se inició. Nuestra secretaria general y la región ha acompañado y ha visto bueno todo esto. Nosotros tenemos un movimiento en Colombia que está dividido entre Bogotá y Barranquilla, de jóvenes estudiantes, y hemos intentado acompañar el proceso en varias etapas. Una etapa que fue
a través de un programa de acompañamiento entre el 2013 y 2014, donde enviamos acompañantes ecuménicos a ciertas comunidades en el norte de Colombia. Después, en un proceso más de incidencia de organizaciones eclesiales y movimientos ecuménicos y religiosos, que se llama DIPAS, que es una red que creo que hay gente presente aquí, también acompañando, siendo co-dialogantes de ese espacio, y nuestro movimiento en Bogotá y en Barranquilla siendo parte de ese proceso. Nos hemos sentido inmensamente tristes como organización por lo que sucedió el día domingo. Yo no puedo opinar sobre lo que la gente decide en Colombia, y me parece mucho más apropiado que los colombianos puedan tener más la voz en eso. Pero bueno, nosotros seguimos acompañando, y para los colombianos que estén presentes, seguimos apostando a que la paz sea dada en Colombia, y nuestra visión es, en este sentido, y creo que acompañamos a los procesos, a nuestros compañeros en Colombia, es que la paz no es solo la dejación de las armas, o el cese bilateral definitivo al fuego, lo cual marca un hecho histórico en Colombia, sino es realmente histórico y bueno. Por eso también nosotros apoyamos la campaña del sí a la paz en Colombia. Pero sino que la paz, y este es un rol que tienen también los jóvenes que afrontar a través de la pedagogía de la paz, a través de la acción, a través de la educación. Y bien saben la gente del movimiento allá en Colombia, y quieren trabajar sobre eso, la paz es una construcción que tiene que ver no solo con las armas, sino con la igualdad, con la tierra, que la gente pueda tener sus cultivos, que haya una economía mucho más justa, más solidaria, menos neoliberal, que haya realmente educación y salud. Eso construye paz también, ¿no? Entonces, este punto del cese bilateral definitivo, lo cual es histórico y que acompañamos y esperamos, y estamos en acompañamiento para que los diálogos sigan y que se pueda llegar al acuerdo, creemos que hay un punto de inflexión histórico para la juventud en Colombia. La juventud en Colombia, y eso es mi percepción, y también en Buenos Aires, porque ahora estoy en Montevideo, pero vivo en Buenos Aires, no quiere la guerra, no importa de qué partido político sea, no importa qué trasfondo tenga, religioso, cultural. Las jóvenes se dieron cuenta de que no querían heredar un problema que, si bien es de ellos porque lo viven ellos, es algo que quieren superar, sobrepasar por completo. Y entonces me parece que en esa inercia que ha dado la llegada hasta el plebiscito, los jóvenes tienen que seguir construyendo y apostando a una educación de la paz para todos los colombianos. Y creo que los jóvenes son los que más apuestan a la paz en Colombia. Y también es interesante decir que si uno analiza lo que sucedió en Colombia, las víctimas, uno puede, a través de las estadísticas y de los votos, se puede dar cuenta de que las víctimas han sido las que han perdonado, y en muchos de los lugares fueron las que más apostaron al sí. Entonces, simplemente decir que esperamos que Colombia salga adelante, y estamos con fuerza por Colombia, y me parece que estaría muy bueno trabajar este tema con los colombianos teniendo la voz acá, y bueno, ojalá que podamos organizar algo. Gracias. Tenemos una pregunta de Alírio Casares. Em palavras claves, como resumem a participação dos jovens frente ao câmbio climático, que é aquilo que não pode olvidar as juventudes em esse momento da história. E temos uma outra pergunta que para falar pouquinho de como os jovens da rede se organizam, se comunicam e se mobilizam. Bueno, voy a crear una línea de raciocinio hablando primero cómo nos organizamos para hablar cómo es nuestra participación.
Entonces, Engajamundo se divide como la red, que es grande como un centro, que tenemos una sede física en São Paulo. Allá hacemos como conferencias semanales, cada grupo temático, pelo Google Hangouts, que es una herramienta como Skype, que se fija grabado en YouTube las reuniones para los miembros, para todos poder asistir. Dentro de la red he dividido en núcleos locales, que son las ciudades con más de 5 miembros activos. Acá con núcleos locales trabajamos con las acciones locales, con las acciones, movilizaciones de formación. Entonces, trabajamos mucho en contacto directo vía las redes sociales, vía Hangouts, vía email, pero también ahora con núcleos locales tenemos un contacto muy directo con nuestra sociedad como personalmente. Entonces, tenemos esta organización. Para resumir un poco la participación de los jóvenes frente al cambio climático, yo digo que con la acción de activismo juvenil es muy importante porque tienes nuestra cara. Entonces, ahora en las Olimpiadas que se sucedieron en Río de Janeiro, tuvimos un proyecto llamado Un grado y medio, el récord de que no podemos quebrar. Un grado y medio es la temperatura máxima que se dice en long term goal de la COP21, que es como metas a largo plazo, que pasando de un grado y medio, digamos que las pequeñas islas de Pacífico, la área litoránea de España, todo va a se sumergir, pero el océano. Muchos países, el problema de la COP21, de la COP, es que son 195 países que necesitan entrar en acuerdo en todo. Si un país, cualquier país, hablar, no me gustó eso, no hay acuerdo. Entonces fue un hecho histórico la COP21 porque todos se concordaron con el acuerdo debido a muchas acciones que nosotros jóvenes hacemos, no solo en la COP21, pero también dentro de nuestra ciudad. Ese diálogo directo, porque la juventud, la característica es la energía que yo veo, que nos tenemos mucha energía para luchar por nuestro futuro y nuestro presente. Entonces creo que el resumen de la participación de jóvenes es esta forma explosiva, esta forma de energía, de hacer acciones. ¿Cuál es la otra pregunta? La outra pergunta, que é aquilo que não pode duvidar a juventude em esse momento da história? Buena pregunta. Creo que no podemos nos olvidar de nuestra historia, de nuestro pasado, porque si vamos a mirar que todo se sucede en los últimos años con lo consumismo, con las grandes utilizaciones de energía fósil, una grande parte de consumismo y no acción ambiental, vamos a caminar con un futuro muy peligroso, que ya estamos caminando y ya estamos viendo los resultados ahora. Entonces, no podemos nos olvidar de que aconteció de trabajar por mudanzas de energía sustentable, trabajar con nuestro cotidiano para no se olvidar de que se pasó de la historia que se puede acontecer. E a última pergunta por os dois palestrantes, quais são os problemas mais difíceis que a juventude latino-americana sofre, que talvez lhes permitam participar com o movimento ambiental multirreligioso? Marcelo, queres começar a responder? Bueno, y es una pregunta complicada también. Si hablamos de juventud en general, hoy hablábamos que hay, ahora no recuerdo la cifra, pero un 70% de los jóvenes entre 15 y 29 años viven por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? También hay que pensar, se organiza el movimiento juvenil, el movimiento interreligioso, cómo se organizan muchas veces los adultos en el movimiento juvenil, el movimiento interreligioso, y qué lugares toman los jóvenes. Muchas veces, y lo digo como religioso también, los religiosos no somos los más
especialmente hablando de los jóvenes, los más empoderados a la hora de entrometernos y tratar de conquistar espacios, ¿no? Entonces, por un lado es cierto que hay muchas ofertas, hay, por ejemplo, en el sector protestante donde yo provengo, hay un decaimiento de la participación juvenil en los espacios religiosos, ¿no? Hay una multiplicidad de ofertas en cuanto al activismo social, y muchas veces a los jóvenes, sobre todo en edad universitaria o ya trabajando, les interesa, les resulta mucho más atractivo esos espacios, ¿no? Entonces, cuando la propuesta se da desde lo multirreligioso, es un poco más difícil tener más gente, sino que ya quedan las personas más comprometidas. Entonces, en vez de ser un movimiento de masas, como pudo haber sido, por ejemplo, la Teología de la Liberación en los 70 en Brasil y en muchos países de América Latina, que convocaba a la masa a ser partícipe, en este momento de la historia, donde hay tantas opciones, donde hay tantas posibilidades y no solamente quedarse en la parte religiosa, la gente es más difícil. También es cierto que las religiones están dando un lugar importante al tema de cambio climático. Por ejemplo, el viernes que viene vamos a sacar, vamos a compartir con ustedes un librito de Religiones por la Paz y FUMEC sobre diferentes personas y líderes que aquí hay una persona que está participando que escribió para ese libro, Augusto de Brasil, un librillo sobre cómo las religiones están comprometidas. Hay una participación mucho más fuerte. Yo también he participado en las COPs y he participado a través del movimiento interreligioso, pero también es cierto que en América Latina ha sido mucho más lento. Entonces, por un lado, no somos tantos, por otro, hemos sido lentos y no hemos sabido ocupar los espacios, porque también tenemos contradicciones intergeneracionales con los líderes religiosos, ¿no? Y tercero, que necesitamos mejorar nuestro lenguaje, no el lenguaje del día a día, sino nuestro lenguaje organizacional, para poder atraer a más jóvenes y para poder involucrarnos mucho más con la sociedad civil. O sea, que el movimiento interreligioso no sea, como decimos en Uruguay, un bicho raro entre los actores que luchan por el cambio climático, sino que sea, y hablo de la juventud, un actor relevante y bien posicionado. Por eso creo que para trabajar con jóvenes, el lenguaje, y pasa lo mismo desde el movimiento ecuménico, ¿no? Necesitamos revitalizar el lenguaje y utilizar mejor los medios para hacerlo. Tishay. Bueno, Marcelo habló más para la parte multirreligiosa, porque yo no tengo como hablar mucho de eso, pero voy a hablar de la juventud latinoamericana en caso del movimiento ambiental. Tenemos muchos problemas y desafíos para alcanzar debido a nuestra condición socioeconómica, debido por no ser un país desarrollado, no tener países desarrollados como Latinoamérica. Tenemos muchos desafíos para conseguir llegar hasta el punto de se organizar como otros países de juventudes debido a cuestión económica. Entonces, es todo más lento, como hablaste Marcelo, pero tenemos que tener paciencia poco para nos organizar y llegar a estos espacios. Como he dicho, precisamos de organizar de la base, no pensar directo en un punto, pero organizar nuestra comunidad para después organizar nuestro país, para después organizar como una sociedad latinoamericana. Entonces creo que la organización es más importante, como el mayor desafío, lo que más difícil de hacer para llegar a este punto, porque debemos pensar que estamos empezando, entonces es más difícil llegar al mismo punto que aquellos que ya están a muchos años trabajando con eso. Entonces, tenemos como desafío eso. Gracias. Gracias a los dos excelentes palestrantes. Nos gostaria de dar as graças à presença de todos. Espero que todo mundo se sente facultado e motivado para continuar na formação, mobilização e incidência dos jovens frente ao câmbio climático. No próximo webinar será a respeito de arte e clima. Esperamos
vocês por participar e gostaria de finalizar esse webinar muito motivante, mas prazer. Graças.